Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Tras el merecido éxito de Mujer Nómade en 2018, el film documental en el que Martín Farina la muestra contando su vida en primera persona, Esther Díaz arrancó con todo este 2019 en el que cumple 80 años, presentando Filósofa Punk, una memoria, libro publicado por el grupo editorial Planeta. La muchacha punk, como podríamos llamarla, invocando el nombre del cuento de Fowell, nos recibió en su casa de la ciudad de Buenos Aires para conversar sobre su vida, la filosofía, el punk y la política. Sobre esto, este primer bloque de Profanas Palabras, como siempre transmitiendo por Radio Heterogénea desde el Centro Cultural España Córdoba. Bueno, con Esther Díaz aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Esther, después de Mujer Nómada, quería un poco indagar en torno a la salida acá del libro de Filosofía Punk. Lo primero que te quería preguntar es sobre, bueno, la cuestión de la filosofía, ¿no? Y en segundo lugar, por la cuestión del punk. Pero más allá de lo conceptual y las conceptualizaciones que hay al respecto, digamos que obviamente vos como profesora también tenés una amplia carrera en ese sentido, más que implica para vos, como para que los oyentes, los lectores, ¿qué es la filosofía para Esther Díaz, digamos? Bueno, la filosofía fundamentalmente es, voy a citarlo a Deleuze, ya que ustedes son de esa onda, es crear conceptos, o sea, crear conceptos. No es, como se creyó durante mucho tiempo, una interpretación de la realidad. Bueno, o sí, o se puede llamar una interpretación de la realidad a los conceptos que creamos, porque en última instancia pensamos la realidad, ¿no es cierto? Esto me lo hicieron ver sobre todo los representantes de ciencias duras, porque como yo fui mucho tiempo directora de posgrados interdisciplinarios, o sea, con muchas disciplinas, he tenido contacto con físicos cuánticos, con médicos, con ciencias sociales, con todos, con casi todos, digamos, con ciencias duras, etcétera. Y me di cuenta un poco, más que haberlo sacado de los libros, en la experiencia, porque yo digo, la interdisciplina no se nombra, se hace. Porque en los 60, cuando empezó la historia de la interdisciplina, ¿viste? Estuvimos 40 años hablando de interdisciplina y nadie aplica la interdisciplina. El colmo son los hospitales, por ejemplo, que te convocan para congresos o reuniones de interdisciplina, y como yo ya los conozco, a los médicos sobre todo, digo, bueno, por favor levanten la mano los médicos, bueno, levantan la mano los médicos la mayoría, levanten las manos los psicólogos o psicoanalistas, hay siempre, hay. Bueno, levanten la mano los enfermeros, ni uno. Y como, ¿y esto? Empiezan a mirarse uno a otro, o sea, son profesionales al mismo nivel de ellos, a veces más, porque tengo muchas enfermeras conocidas que son doctoras, y los médicos, porque no son médicos, no son doctores, no los convocan para la interdisciplina. No puedo generalizar, ¿no? Te hablo de mi experiencia. Entonces, llegó un momento, que hace como 2 o 3 años atrás, que dije, bueno, yo ya no voy a hablar más de interdisciplina, sobre todo porque estuve yendo mucho a Brasil, y en Brasil, no sé cómo estarán las cosas ahora después de Bolsonaro, pero hasta donde yo fui, que fue tiempo antes de esta elección, en las universidades hay mucha manija con la cuestión de la interdisciplina. Incluso, yo digo, pero por favor, si me tienen que operar del corazón, que venga un especialista, no que venga un interdisciplinario. Independientemente que ahí en el quirófano haya interdisciplina de distintos profesionales. Bueno, así que me cansé un poco porque me daba cuenta de que era como un discurso vacío, o creía yo que era como un discurso vacío. Hasta que, y tan pronto como hago eso, tomo conciencia, después de 40 años que lo estoy leyendo, de que Foucault nunca habló de interdisciplina, y todo su trabajo es interdisciplinario. Pensar las palabras y las cosas, por ejemplo. O sea, el tipo tuvo que estudiar física, tuvo que estudiar química, tuvo que estudiar biología, tuvo que estudiar economía política, además de filosofía y psicología, que era su fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en contacto
real, no en lo que se dice, sino en lo que se ve con esta disciplina, me di cuenta que hay ingenieros que dicen cosas como, por ejemplo, en ese tipo de congresos, ¿no? Dice, bueno, de filosofía ya se habló bastante esta mañana, así que ahora vamos a hablar de cosas serias. Vamos a empezar a hablar del problema del agua. Por ejemplo, en Mendoza, vamos a suponer, ¿no?, que tienen problemas así con hidráulicos. Bueno, por supuesto yo no me voy a ir a pelear con los ingenieros, pero ahí empecé a tomar conciencia, digo, pero escuchame una cosa, boludo, ¿se puede decir boludo? Escuchame una cosa, boludo, ¿no te das una idea de que los conceptos que vos usás fueron inventados por la filosofía hace más de 2500 años atrás y ya los tenés tan incorporados que te crees que fuiste vos, el ingeniero, que los inventó? O sea que la filosofía, yo primero te cité a Deleuze, pero ahora te voy a dar desde mi punto de vista, es la manera que tenemos de conceptualizar la realidad, o sea, de hacernos idea de lo que es la realidad. Y la prueba de ello salió de las primeras investigaciones de los antropólogos en el siglo XIX, cuando encontraron culturas que no estaban para nada contaminadas con lo occidental, y cosas que para nosotros son de sentido común no se podían entender, y otras cosas que para ellos son de sentido común no las podemos entender nosotros. Es decir, que nosotros como occidentales pensamos a partir de la filosofía, lo sepamos o no lo sepamos, porque estamos hablando con esas categorías. Ahora, en un tercer nivel, ya te contesté desde otro autor, después te contesté humildemente desde mí, y ahora desde mi subjetividad es lo que me salvó la vida. O sea, para mí la filosofía es una forma de vida, no es una profesión solamente. Bueno, sí, es una profesión obviamente, pero qué sé yo, si fuera dentista no podría decir que es una forma de vida ser dentista, cerrás el consultorio y punto. En cambio, yo nunca puedo cerrar el consultorio, el concepto. Yo todo lo que me pasa, o sea, después nosotros nos vamos a separar cuando termine esta entrevista, y yo voy a seguir pensando en lo que me dijiste, en lo que te contesté, en cómo se fueron entrecruzando los conceptos. Es decir, que bueno, esto me lo dijo Martín Farina cuando vino a proponerme la película, que yo no quería hacerla porque hacía poco tiempo que había fallecido mi hija y que me habían jubilado. Está bien, la jubilación es un derecho, ¿no? Y tendríamos que ponernos contentos de ello, pero yo dejaba mi vida en la academia, dejaba mi vida. Después cuando, digamos, el duelo de los hijos no se supera nunca, porque como sabés, después murió mi hijo también, pero sí se puede interactuar. Yo durante un año estuve encerrada en este escritorio escribiendo, sí, lo que nunca dejé es la filosofía. Mira, hace 4 años murió mi hija, 1 año y medio murió mi hijo. Y en esos 4 años yo publiqué con 3 libros e hice una película. Por eso te das una idea cómo estuve continuamente ocupando esta mente, porque si no me mataba con todo lo que me pasó. Así que es una forma de vida y es lo que me salvó la vida. Y te contaba, cuando vino Martín Farina, yo decía, pero escúchame, mi vida dejó de tener atractivo, porque cuando yo daba clases en el CBC o cuando daba clases en los posgrados, tenía multitudes delante de mí, se producían cosas interesantísimas. Después volví, ¿no? Pero digamos en ese tiempo que estuve alejada de todo y que no sabía si iba a volver o no. Entonces dice, no, pero a mí no me interesa tu vida pública, aunque aparezca en la película. A mí lo que me interesa es que mi cámara capte cómo la filosofía atraviesa un cuerpo. Él había sido alumno mío. Y si vos tenés el cuerpo atravesado por la filosofía. Entonces a mí me parece que esa definición que viene de alguien interdisciplina, que alguien que es un cineasta, me parece que es con lo que más me identifico. O sea, es algo que cuando realmente vivís a partir del pensamiento, te atraviesa el cuerpo. No es como se cree normalmente o como se creía en otras épocas, que la filosofía comenzaba del cuello para arriba. No, la filosofía comienza en los órganos sexuales internos y después, por supuesto, se expresa para los demás. ¿Y qué hay del punk en tanto filosofía en todo esto? Bueno, también para pensar un poco el título de las memorias. Claro, las memorias realmente se llama Filósofa Punk. O sea, los editores me propusieron ese título, al cual yo me resistí un poco, porque me parecía que me parcializaba, pero bueno, ellos saben más que yo para vender libros, así que finalmente me entregué a eso y me reflexioné sobre eso, y sobre todo las preguntas de ustedes, las preguntas de los periodistas me ayudan a seguir pensando, que yo siempre amé las contraculturas, o sea, tuve una gran atracción por las contraculturas.
Justamente porque, bueno, hay cosas de mi vida, ya que en el ambiente cultural se saben de que no me dejaron estudiar cuando era chica, así que yo, incluso cuando algún periodista se pone un poco denso y quiere encontrar orígenes en mi familia, ¿cómo puede ser? Tiene que haber, o un vecino, o un familiar, no hay nadie. Entonces, hasta que un día me di cuenta de que sí, que yo le tengo que agradecer a mi familia, porque yo todo lo que hice en contra de ellos. Y como dice Nietzsche, nunca se piensa mejor que cuando se piensa en contra de otro. Así que, por eso creo que siempre me atrajeron las contraculturas. Así que en los 60, que había que hacer hippie, así que fui hippie en los 60, andaba con mis pelos largos, me tocaba la cola, con una vincha siempre puesta, que en la época del proceso me la tenía que sacar, o en la época de dictadura, en mi larga vida, he sufrido 5 dictaduras militares, y las polleras largas, y toda esa onda, porque la estética me gustaba, y por supuesto el antibelicismo de ello, porque pensar que cuando yo me hago hippie, los hippies eran los que manifestaban en contra de la guerra de Vietnam, por ejemplo, al publicarse en la época, ¿no? Así que, pero de todos modos yo nunca hice vida de hippie, o sea, siempre estuve integrada a la sociedad, siempre tuve trabajos estables, pero con mis líneas de fuga, y sobre todo, yo te digo, ahí con la estética, con el antibelicismo y con la rebeldía, eso es lo que me atraía. Pero ya para principios de los 70 ya los vi decadentes, o sea, ser un hippie hoy realmente es de cuarta, ¿no es cierto? En aquel momento sí era el momento. Y justamente a mediados de los 70 aparece esta contracultura mucho más agresiva y más fuerte, que es el punk, y me atrajo muchísimo, no tanto, bueno sí, cuando yo era más joven me vestía más como ellos, pero de todos modos sigo manteniendo un estilo post-punk, algunos detallecitos siempre tengo, pero no es tanto por disfrazarme de punk, digamos, sino por vestirme como se me raje la gana, o sea, por no estar atenta a los dictados de la moda industrial, ni a la edad que tengo, ni a que si soy abuela o no soy abuela, no, como yo quiera. Y si tengo ganas de hacerme un listing, me lo hago, como lo muestra en la película, y tengo ganas de ponerme votos, lo hago. Entonces, esa actitud, yo tengo una actitud punk. Y por otro lado, para completar esta historieta, ya ahora, hace 3 o 4 años atrás, me llama Juan Carlos Kramer, que tiene que ser como el padre del pan en la Argentina, porque bueno, él fue el primero que escribió sobre ellos. Lo que yo sabía de los pan lo sabía a través de él, pero lo que menos sabía yo, me lo contó él, no, incluso en el libro Más allá del bien y del pan, que salió en el mismo sello también del Grupo Planeta, hay un capítulo que se llama Esther Díaz, nuestra pata en la uva. Entonces me cuenta él, porque ahí sale un reportaje que me hace él, en ese reportaje me cuenta que él, que no era estudiante ya de la universidad, él se había ido a vivir con los Sex Pistols en pleno apogeo del punk, del primer punk, porque ahora ya estamos en una tercera generación de punk, ¿no? Por eso digo post-punk. Y cuando volvió, escuchó el rumor de que había una profesora que llevaba una estética pan y no tenía ningún problema en llevarla a la uva. O sea, yo iba vestida con mis pelos parados y con mis tachas y con mis piercing a dar clase. Cuando viajaba a Londres, por ejemplo, me compraba remeras de los conjuntos que estuvieran en ese momento en auge, y así entraba a dar mis teóricos. Eso me ayudó muchísimo en mi relación con los alumnos, porque les demostré que yo había entrado en sus códigos. Entonces ellos después yo podía enseñar Descant tranquilamente, o Popper, ¿te das cuenta? Entonces, me cuenta Kramer que lo que solían hacer, porque yo empecé a dar los sábados a las 7 de la mañana, porque venía tanta gente que ya se me hacía inmanejable los teóricos en el CBC. Entonces, a eso de las 6:30 salían de Cemento los punk, él también, que aunque no era alumno de la universidad, venía, y hacían cola con mis alumnos y entraban a escuchar mis teóricos. Algunos punk eran realmente alumnos míos, otros no, otros venían por onda. Así que ya quedó establecido, y me da mucha risa porque yo no soy una consumidora de los productos que consumen ellos, por ejemplo. Bueno, no me la paso tomando cerveza y escuchando lo último que hay en lo punk, ¿no? Entonces por ahí me escriben y pues les sigo las corrientes, ¿viste? Les sigo la corriente. Porque, y no voy a los galpones de ellos que se siguen juntando acá en Buenos Aires y que Kramer me invita, porque
yo no soy una conversa, o sea, no me gusta que me escupan, por ejemplo. Entonces, la comparación que hago, bueno, ellos escupen saliva y yo trato de escupir conceptos que hagan temblar un poco esta sociedad que hace agua y que está totalmente prostituida por el mercantilismo, bueno, el neoliberalismo y todas las desgracias que nos están pasando en este momento. Bien, ¿y hay algo del orden de la música punk que esté presente todavía en la vida de Esther Díaz o, bueno, o es algo que ya ha quedado? O sea, me gusta Patti Smith, o sea, fui a verla cuando estuvo acá en Buenos Aires. Me gusta Iggy Pop y sobre todo la actitud de él en una edad más o menos como la mía, haber posado desnudo para los artistas plásticos. Eso yo lo haría tranquilamente, de cierto modo lo hago porque me desnudo en la película y me desnudo en el libro. Y siempre vuelvo, aunque no es una música, digamos, bueno, que tenga mucho mérito, siempre vuelvo a Sid Vicious porque me encanta esa fuerza terrible que le costó la vida, pero bueno, era una vida así, era una vida tan intensa que no podía vivirse mucho tiempo. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Esther Díaz, si fuera por la inercia del destino, debería haberse resignado a una vida que no quería. La de mujer ama de casa, o peluquera en el mejor de los casos, golpeada por su marido, encerrada en una relación monogámica, lejos de los libros y cerca de innumerables desdichas. Pero Esther Díaz se rebeló, se separó y vivió todas estas décadas una vida sexual plena. Plagada su vida de muchos inconvenientes, como la muerte de sus 2 hijos y el ninguneo de algunos hombres de poder de la academia. Pero ella se plantó y fue una gran profesora de la Universidad de Buenos Aires hasta su reciente jubilación y una escritora prolífica que lleva publicados casi 3 docenas de libros. Así seguía la conversación que mantuvimos en la ciudad de Buenos Aires para este especial de filosofía de Profanas Palabras. Esther, te quería, antes de hacerte la pregunta, como una breve introducción, digamos, ¿no? En esta cuestión de, bueno, Foucault, que es un autor fundamental para vos, ¿no? Y su idea de las discontinuidades, Nietzsche y su idea de filosofar a martillazos y derribar de algún modo la tradición, y también la reivindicación de cierto olvido, ¿no? Necesario para la creación. ¿Cómo procesás estas ideas en relación a un país como la Argentina también, en donde, por ejemplo, la cuestión de la memoria, por todas las cosas que han pasado, ha sido como un eje de la política nacional de las últimas décadas muy importante, y también, digamos, situados en Latinoamérica, en donde, digamos, hay un esfuerzo junto con otras regiones del planeta en postular una filosofía también decolonial. Entonces, ¿cómo es la relación o cómo ves vos, en todo caso, la relación, por un lado, entre herencia e invención, ¿no? ¿Cuánto de herencia hay o cuánto se toma de la tradición y cuánto espacio hay para la invención? Y por el otro lado, la relación entre la singularidad argentina, latinoamericana, y lo que podríamos denominar el archivo europeo, ¿no? Y si no te seguí mal, también te interesaba el tema de la memoria y el olvido. Claro. Bueno, me interesa mucho que me hagas esa pregunta porque con eso hay cierta confusión, si hay una lectura rápida de Nietzsche, digamos, o si hay una lectura malintencionada, aunque obviamente no es tu caso, pero es importante aclararlo. Lo que dice Nietzsche, olvidémonos en este momento de la Argentina, ¿no? Esto es universal prácticamente. Lo que dice Nietzsche es que el olvido es saludable porque si no tuviéramos capacidad de olvido, no podríamos estar haciendo ni siquiera este reportaje. O sea, pensar el momento más terrible de tu vida. Yo los tengo muy frescos, los momentos más terribles de mi vida, así que no me cuesta nada pensarlos. Si yo estuviera en este momento, como estuve el día que se murieron mis hijos, imaginás que lo que menos hacía este reportaje, ni escribía un libro, ni iba a bailar, ni nada. Es decir, que incluso hasta lo compara con la fusión biológica. ¿Qué sería de nuestros cuerpos si no expulsáramos lo que el cuerpo no necesita? Reventaríamos de materia fecal directamente. Entonces, el olvido viene a ser eso a nivel
psíquico o espiritual, como le queramos llamar, la necesidad de evacuar los momentos envenenados de la vida para poder seguir adelante. Pero no confundamos, señores, esto no tiene nada que ver con el perdón. Yo puedo olvidar, porque si me la paso todo el día pensando, se me termina la vida. Soy como Funes el memorioso, o sea, termino muriéndome, o sea, porque no se puede pensar todo el tiempo. O sea que Funes el memorioso es perfecto para completar la idea de Nietzsche, porque sería la contraparte de no olvidarse de nada. ¿Qué pasa? Queda paralítico, no puede moverse, o sea, no puede hacer nada. O sea, es la locura y la muerte, o sea, no olvidar. Pero no es lo mismo no perdonar. Yo olvido, porque si estoy todo el tiempo pensando los amigos que desaparecieron, los compañeros que torturaron y toda la bestialidad que pasó en este país, no podría vivir, pero no perdono. O sea, yo a los milicos no los perdono, pero no estoy todo el día pensando en ellos. O sea que la memoria, hay que seguir perseverando en ello, y marchamos, como creo que hemos marchado todos los argentinos con conciencia, cuando este gobierno neoliberal quiso descalificar el 24 de marzo, ¿no es cierto? O sea que estoy a favor de que la memoria tiene que estar viva, pero la memoria en cuanto a saber quiénes fueron nuestros mártires, a saber lo que fue nuestra historia, y si fuera posible, a seguir lo que dice Cicerón, que la historia es la maestra de la vida. En función de eso, no hay que olvidar, pero sí hay que olvidar para poder seguir creando y para poder seguir viviendo. ¿Quedó claro? Clarísimo. Bien, y la relación entre herencia e invención, ¿cómo ves tu vínculo con la tradición, digamos? Bueno, lamentablemente lo que estamos viviendo con los gobiernos neoliberales, y no solamente en Argentina, sino en todos los lugares en donde se están instalando, es que quieren borrar toda tradición, ¿no es cierto? Bueno, o sea, hay cosas simbólicas que lo dicen todo. Por ejemplo, haber sacado de los billetes del dinero a los próceres de la patria y en ese lugar poner animales, es una cachetada que nos dieron en la cara y que nos morfamos como duques, porque más simbólico que eso, imposible. O por ejemplo con el desprecio que cuando se toca el himno nacional las autoridades máximas de la Argentina o no lo cantan o hacen así como que cantan y no cantan, o sea, directamente es increíble. Por ejemplo, yo que fui al colegio a mitad del siglo pasado y que las fiestas se festejaban el mismo día de la fiesta, no se pasaban para un fin de semana largo, si caían domingo 25 de mayo, ibas con el levantadito impecable y tu escarapela. Y en algunas provincias todavía lo veo eso, eso se borró totalmente, pero hay una voluntad del neocapitalismo de borrar las tradiciones, porque justamente de lo que se trata es de que todo sea vendible y peor, más fuerte todavía que vendible, que todo sea especulable. Porque vos fíjate que a los neoliberales, lo estamos diciendo en carne propia, no les importa nada que no haya inversiones en la Argentina, no les importa nada que se cierren las pymes, no les importa nada que nos quedemos sin industria nacional, porque lo que quieren es la bicicleta financiera. Yo conozco gente que ha vendido su departamento, que vale millones de dólares en Recoleta, que se ha comprado alquila un departamento de 2 ambientes con 6 o 7 líneas de teléfono y por día ganan $50.000. O sea, estos señores vinieron a eso, vinieron no a mantener tradiciones, sino a hacer negocio, pero el peor negocio, el financiero, porque ni siquiera invierte, y el pobre que invierte se está quebrando. Así que, por un lado. Por otro lado, de ninguna manera tendría un nacionalismo tradicionalista, porque si pensamos los que fueron quienes llevaron adelante o quienes construyeron la patria una vez que estuvimos independizados, la generación del 80, y bueno, esos tipos mejor olvidarlos, ¿te das cuenta? O recordarlos en función de lo que fueron capaces de hacer con nosotros. Porque, por ejemplo, esto yo lo descubrí cuando investigué para escribir el libro Buenos Aires, una mirada filosófica. Como no soy historiadora, tuve que estudiar. Y tuve que estudiar en tiempos que no teníamos internet, o sea, me tenía que ir al archivo de la Nación. Porque, ojo, el libro se podría haber llamado también Argentina, una mirada filosófica, pero no quise ser pedante. Pero, claro, porque los documentos estaban acá en Buenos Aires, ahora están en todas partes porque están en internet, pero los documentos originales están en el Archivo General de la Nación. Y por ejemplo, un capítulo al garete, cualquiera que tome de ese libro, por ejemplo, de la prostitución legal en Buenos Aires,
los códigos que se establecieron y la mafia que creció a la sombra de la prostitución legal se replicó absolutamente en todas las provincias. Incluso cuando yo recién publiqué ese libro, nunca me voy a olvidar que me escribió una mujer de Salta y me cuenta que cuando ella era chica, que todavía seguían algunas costumbres de la época de la prostitución legal, los jueves las mujeres decentes no podían salir a la calle, porque era el día que le permitían a las prostitutas salir del prostíbulo para hacer compras. Entonces, como había prostitutas sueltas por la ciudad de Salta, las mujeres decentes no tenían que salir, si no se contaminaban. Así que fíjate vos cómo controlaban a las mujeres a partir de eso. Se supone que acá en Buenos Aires en ese momento había 5.000 prostitutas. Pero bueno, por supuesto había muchísimas más mujeres que no ejercían la prostitución. Pero controlando a esas 5.000, nos controlaban a todas. ¿Te das cuenta? Por esto que te acabo de decir. Porque si no haces lo que el patriarcado o el machismo marca que tenés que hacer, entonces pasás automáticamente a ser una puta. Entonces ya te digo, con la tradición, por supuesto que a mí me duele mucho que los chicos no sepan realmente lo que estamos festejando, no saben, se van a la playa y no saben por qué tienen feriado ese día. Me indignó mucho y me sigue indignando lo que pasó con los billetes o todas estas otras cosas simbólicas que te comenté, pero también hay que ser prudente con eso, porque también es una manera retroactiva, ¿no? de pensar la historia. O sea, no se puede perder el tren de la historia. Tenemos que estar actualizados, pero no obviamente a este nivel de borrar la historia. O sea que en esto, yo que soy tan extremista en general en casi todas las cosas, en esto sería aristotélica, quisiera un término medio, ¿no? O sea, que sigamos respetando nuestras tradiciones, pero que nos subamos al tren de la historia, ¿no es cierto? Y el tren de la historia no pasa porque la Argentina vuelva a ser o vuelva a vivir en campo, como es lo que se pretende ahora, sino pasa por estar en lo último de la industria. Vos pensás que nosotros años atrás hemos exportado elementos atómicos y ahora se festeja que en China aceptaron semilla de chía, por ejemplo. Claro. Y en términos de filosofía, ¿cómo ves la relación esto entre el archivo europeo, digamos? Bueno, la filosofía es realmente al revés, porque como la filosofía, y ahora voy a citar a Kant, siempre es pensamiento del presente. O sea, la filosofía siempre es pensamiento del presente. Yo te estaba hablando de la realidad actual, como me preguntaste, y te cité a Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no me interesa el Aristóteles que pensaba y que escribía porque tenía 1.000 esclavos que trabajaban para él. Me interesan que esos conceptos siguen vivos y se pueden usar todavía para pensar nuestra realidad. O sea que la filosofía es una de las pocas disciplinas que es acumulativa. Vos pensás, por ejemplo, un médico no tiene ninguna necesidad de saber qué se usaba para la viruela hace 3 años atrás. Lo que tiene necesidad es saber qué se usa hoy, ahora, en este momento. Y, como dice Kuhn, cada nueva teoría derrota a la anterior. Entonces lo que tiene que saber un científico es lo último. No tiene por qué saber historia de la medicina. Pero nosotros sí tenemos que saber historia de la filosofía, por lo que dije antes. Porque si yo estoy citando a alguien que pensó y vivió hace 2.500 años o más, lo estoy citando en función de nuestro presente. Y para darte ejemplos que vos me preguntás de nuestro presente, cambiando lo que hay que cambiar, pasa lo mismo con el arte. No podemos decir que Borges escribe mejor que Homero, en el supuesto caso que lo haya escrito Homero, ¿no? O que crea mejor que Homero. No, o sea, es acumulativo. O sea, no hay posibilidad, a no ser que sea un mal escritor o un mal filósofo y que ya la historia lo olvida, se puede tranquilamente, pueden convivir. Incluso yo, que no tengo ningún problema, que trato de ser lo menos dogmático posible, a veces termino mis clases con una hermosa metáfora de Platón. Entonces una vez me dijeron, pero ¿cómo puede ser? Que sos tan crítica de la razón y después lo citas a Platón. Entonces acá la respuesta me la da Feyerabend. Feyerabend, este psicoanalista que se llamó a sí mismo anarquista, que su libro fundamental se llama justamente Contra el método, a mitad del siglo pasado más o menos, después que terminó la guerra, él era muy joven, pero primero fue científico duro y después estudió filosofía,
tenía que dar una clase sobre matemática, un tema matemático específico. Y dice que se le pasó horas pensando cómo podía dar esa clase, eran unas cuantas clases porque era un seminario, y que lo acosaba el pensamiento de un diálogo de Platón, en donde Sócrates, con esta manera que lo hace decir las cosas Platón, le explica a alguien que está en la calle con él, en la plaza pública, un tema matemático que le venía fantástico a esto que tenía que decir Feyerabend. Pero él mismo se autocriticaba, decía, ¿cómo? Yo soy un crítico del racionalismo, soy un crítico de todos estos tipos y voy a dar un seminario basándome en Platón. Y cuenta que esto lo pensaba mientras que hacía un viaje, en ese momento vivía en Australia, mientras que hacía un viaje en coche muy largo. Y entonces, cuando ya estaba llegando, dijo, ¿y por qué no Platón? Y publicó un libro que se llama así, entre signos de pregunta, ¿por qué no Platón? Entonces, también fue malinterpretado y el famoso todo vale. No, todo vale no es universal. Todo vale en tanto y en cuanto me sirva para solucionar el problema que estoy en ese momento tratando de solucionar. No es todo vale, lo mismo que cuando se quiere desprestigiar esa época histórica a la que llamamos posmodernidad. No es todo vale en el sentido de que cualquier cosa vale. No, todo vale si es funcional al problema o al concepto que quiero solucionar o al problema que tengo que resolver. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Sugar Tampax. Adentro, la canción que escuchábamos como cortina de fondo después de ese clásico del punk rock internacional, de los fundadores Sex Pistols, Anarquía en el Reino Unido, para acompañar estas conversaciones que mantuvimos con Esther Díaz en la ciudad de Buenos Aires para este especial Filosofía de Profanas Palabras. Espíritu libertario, si los hay, el de Esther, quien escribió libros de filosofía, pero también de epistemología. Entre las temáticas que abordó en estos años figuran las del poder, la ciencia, el deseo y el control, y nombres de filósofos como Gilles Deleuze, pero sobre todo el de Michel Foucault. Esther Díaz fue titular de una de las 2 cátedras de pensamiento científico del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, el CBC de la UBA, como se lo conoce, común a todas las carreras, y aún permanece en la actualidad dando clases de seminarios de posgrado. Esto nos contaba en la conversación que mantuvimos en su casa en la ciudad de Buenos Aires, metiéndonos un poquito en la intimidad, para cerrar este bloque final de Profanas Palabras, especial filosofía por Radio Heterogénea. Bueno, un poco para finalizar, pensar un poco un día de Esther Díaz, ¿no? Me gustaría que nos compartas un poco respecto, más que nada, de preferencias sería. No sé si te gusta dormirte temprano o tarde, levantarte temprano o tarde, si ahora que hay esto de que circula tanto la cuestión de las series, si te enganchás viendo series o no, películas. ¿Cuánto destinás a la lectura o a la escritura o música? Bueno, un poco, ¿cómo es un día tuyo? Bueno, por empezar, no veo televisión y no veo series, ni por la computadora tampoco. Incluso reconozco que la experiencia la hice cuando recién empezó el tema de las series, me enganché con Love y después me sentí una miserable de haber enganchado con esa porquería, así que nunca más, fue la única experiencia, al punto tal que hace como 5 o 6 años que me descolgué del cable, porque no tenía sentido estar con cable. Sí, tengo obviamente televisor, pero no lo uso nunca, o sea, odio ver televisión, no me gusta. Sí me gusta el formato para ver películas, y si no las veo directamente de la computadora. Amo muchísimo el cine, o sea, si hay buenos estrenos, no hay semana que no deje de ir al cine, 1 o 2 veces. Por ejemplo, hoy voy a ir a ver una película argentina que se llama Foto Estudio Luisita, que se estrena hoy, y el sábado voy a ver, que también se estrena hoy, una película sobre María Callas, porque me gusta mucho ir al cine, o sea, porque lo que pasa, que bueno, uno dice es más cómodo ver en la computadora o en el televisor,
pero para mí la película queda reducida al argumento cuando la vemos en estos medios caseros. En cambio, el cine requiere de toda una ceremonia, diríamos. Uno se baña, se viste, va a un lugar, paga una entrada, se sienta, hay una cantidad de gente X que está callada en función de eso que se está dando. Eso que, además lo sé ahora por experiencia propia, costó 3, 4, 5 años a lo mejor para hacerlo, aunque te lo den en 1 hora y media, ¿no es cierto?, o en 1 hora. Así que esa ritualidad del cine para mí es sagrada. Obviamente que también veo películas por computadora, sí, pero no es lo que prefiero. Lo que prefiero es el cine por todo eso que implica. Como uno está viendo la película por computadora y por ahí, ¡ay, te haces unos mates! O para un poquito que tengo que ir al baño. O sea que ya se rompió el encanto. Pensá que estás haciendo el amor y te dicen eso. Para mí ver una película es como hacer el amor, ¿viste? No se puede interrumpir. Wow, sería de cuarto interrumpirlo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, leo todo el tiempo, por supuesto escribo también, pero no podría escribir si no leyera. Así que si no tengo alguna obligación, me levanto cuando me despierto, que normalmente son 7:30, 8, desayuno, viendo todos los periódicos, ahora sí, hasta durante 50 años, religiosamente en ese lugar que vos estás sentado, leía el Clarín mientras que tomaba mate, o bueno, el desayuno que tomara. Cuando ya el Clarín se hizo ilegible, como ya lo sabemos, me desenchufé también del Clarín y de todos modos lo leo en digital. Así que me leo los 3 diarios principales, ando un poco en las redes sociales, como sabes soy bastante activa en las redes sociales, o sea, mucha gente se ha acercado a la filosofía a partir de mis posteos, por ejemplo, me lo dicen, ¿no? Me escriben o cuando me encuentro. Me lo dicen y yo también aprendo mucho, porque como tengo muchísimos contactos, tengo miles de contactos, pero selectos y bloqueo como una diosa, ocurren cosas interesantes. Incluso yo he escrito algo sobre las redes sociales, pero tengo ganas de volver a escribir, por esta manera de comunicación, sobre todo cuando lo que pasó ayer, creo que ustedes en Córdoba no lo sufrieron, ¿no? El tema que se cayeron. No, sí, en todos lados. Ah, ¿sí? Sí, bueno. sí. Entonces eso me hizo meditar mucho, porque yo pensé, cuando estaba en actividad regular, porque yo ahora voy a universidades, pero voy invitada, no soy profesora regular como lo fui hasta hace 4 años atrás, no estaba para nada en las redes sociales, con decirte que el Facebook de mis posgrados tenía quien lo controlara, pues yo ni sabía cómo hacer un posteo. No porque nunca hubiera entrado. En cuanto apareció Facebook, me pidieron un artículo sobre eso. Entonces yo digo, bueno, no puedo escribir sobre lo que no conozco. Entonces me metí y estuve 3 meses curtiendo esa onda, y llegó un momento que sentí que tenía 1000 personas acá dentro del escritorio. Me sentí invadida. Entonces corté, me fui. Estuve 8 años sin estar. Y hace unos años atrás, a raíz de una de las enfermedades, de la enfermedad de uno de mis hijos, estaba haciendo un curso virtual sobre los negociados de los laboratorios, ¿no? Porque hacía falta una droga para mi hijo que no estaba en ese momento en la Argentina. Entonces, cuando terminaban las 2 horas que la institución que estaba dando el curso había pagado, se seguía por Facebook. Entonces, como siempre mi pasión es estudiar, entonces para seguir estudiando, digo, lo que va a hacer ahora es meterse en Facebook. Y resulta que puse iniciar y estaba como si me hubiera ido ayer. O sea, estaba todo igual, o sea, así, directamente. Entonces, bueno, como ya tenía otros tiempos, yo me manejaba con otros tiempos, que ya no estaba en 2 universidades fijas como había estado hasta hace años atrás, me metí en las redes. A veces me siento un poco culpable de engancharme tanto. ¿Por qué? Porque hay miles de cosas que quisiera estudiar. Yo, si tuviera otra vida, bueno, la usaría, qué sé yo, para leer, por ejemplo, a Santo Tomás. Yo siempre me sentí con culpa de no... Sí, estudié como estudiamos todos cuando vamos a la facultad, algunas cosas que te piden, pero la Suma Teológica, por ejemplo, me encantaría leer la Suma Teológica, pero bueno, aparece Agamben, hay cosas de Nietzsche que tengo que volver, hay cosas de Foucault que tengo que volver, así que no me alcanza el tiempo. Mi vida, ¿sabés cómo me imagino a mí misma? Como si fuera, o mi vida mejor dicho, como si fuera un reloj enorme, yo colgada de las agujas. No sigan pasando, hijo de puta, no sigan pasando, que me falta tanto para leer todavía, me falta tanto para escribir. Entonces, bueno,
si es un día normal, digamos, que no tengo actividades afuera de mi casa, tan pronto como termino de desayunar y de ver los diarios principales y andar un poco por las redes, ya me pongo a escribir o a leer, según lo que esté haciendo en ese momento, que además se alternan, porque por ahí estás escribiendo y me pasan cosas realmente mágicas. Un día cuando estaba haciendo el libro de Buenos Aires, por ejemplo, yo estudié el tema del encierro de la mujer desde el origen de nuestra tradición, que es Grecia. Así que encontré mucho material. Después seguimos en Roma, encontré mucho material. Pero después, de acá de la Argentina también tenía, pero había un salto, que era España. Nosotros, bueno, somos Grecia, Roma, España, Argentina. Y no podía encontrar, incluso me compré, en esos momentos que no estaba Wikipedia, Internet, etcétera, me compré muchos libros de historia española y ninguno se dedicaba específicamente al tema de la mujer. Y un día estaba sentadita ahí frente a la computadora y digo, Yerma, García Lorca, no sé que era un libro que hacía 30 años que había leído yo. Traje la escalerita, me subí allá arriba de todo, tuve que limpiarlo con alcohol porque tenía una tierra espantosa y ahí encontré la respuesta. O sea, las romerías que se hacían para las mujeres, Yerma, ¿no? Las mujeres que no podían tener hijos y que una vez por año se hacía una romería en donde hay cantos que Lorca rescata diciéndole a las mujeres, cuando entres a la romería, no te pongas camisas groseras ni feas, ponete finos encajes de Holanda y déjate aplastar por la tierra que te va a dar ese hijo que precisas. ¿Sí? Por los chongos que estaban ahí adentro y que por supuesto te iban a dejar embarazada, ¿te das cuenta? Así que es alternado, vos estás escribiendo y por ahí tenés que ponerte a leer porque te lo pide, o sea, la escritura, bueno, si vos sos escritor lo sabés, la escritura misma te lo pide. Bueno, y a la tardecita, cuando ya mi cintura no da más, o sea, mi cintura está a la miseria de tantas horas de computadora, bueno, y también de los trabajos que tuve que hacer en la época de la dictadura cuando criaban a mis hijos, me tuve que ir de la universidad porque estaban los militares. Así que ya cuando es esa hora, entonces me voy a caminar, como Puerto Madero lo tengo acá a 11 cuadras, entonces me voy a caminar por Puerto Madero para caminar, y ahí en Puerto Madero pues puedes caminar tranquilo, ¿viste? No hay semáforos, digamos, que te paren. Y después cuando vuelvo, escucho música. Mientras que trabajo no puedo escuchar música, por más que sea música clásica, no. Entonces, si estoy muy cansada, soporto solamente la música clásica. Si estoy todavía con pilas, me pongo música bailable, bailo sola, bailo delante del espejo, me gusta muchísimo bailar. Y otra de las desgracias que tenemos en esta sociedad tan represiva con los viejos en general y con las mujeres en particular, no tenemos lugares para ir a bailar. Bueno, yo hasta los 60 años fui a Cemento, hasta que los alumnos empezaron a decir, profesora, y bueno, chao, yo me iba a levantar un pendejo, no a que vengan los alumnos, ¿te das cuenta? Así que bueno, es eso fundamentalmente, escribir, leer, ver cine, caminar, escuchar música. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea.